Paz a vosotros, hermanos, el pastor Gamaliel transmitiendo de aquí desde Mexicali, Baja California, México. En este video haremos la segunda pregunta a los falsos apóstoles de la luz del mundo y a la gente de la luz del mundo que ha creído esa doctrina. Antes de iniciar el video quiero explicarte la mecánica. Voy a poner primero el fundamento bíblico y después al final de cada video voy a hacer la pregunta correspondiente. Así lo hice en el primer video. Demostré que para ser apóstol o enviado de Jesucristo necesitas hablar con Jesucristo. Necesitas que Él te comisione personalmente. Lo demostré por las Escrituras. Demostré también que hay falsos apóstoles que se autonombran y son mentirosos. Y al último formulé la pregunta. A ver, apóstoles, pseudoapóstoles de la luz del mundo, ¿se les apareció Jesucristo a ustedes? ¿Los comisionó? Entonces esta es la mecánica. Pongo el fundamento bíblico y entonces al final del video formulo la pregunta. Y en este video vamos a formular la pregunta número 2. Leo en Gálatas capítulo 1. Dice así: Pablo, apóstol, coma. Hay un paréntesis en mi Reina Valera. No de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo. Y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo a las iglesias de Galacia, gracias sea a vosotros y paz de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando entramos al tema de lo que es un apóstol y cuál es su trabajo, tenemos que aclarar bien las cosas. La palabra apóstol, del griego apóstolo, significa simplemente enviado o comisionado. Es un enviado, un comisionado, tiene una comisión, tiene un trabajo que hacer. Es un emisario, también se puede decir. Pero es obvio que nadie puede autocomisionarse, nadie puede autonombrarse, porque entonces no sería un enviado, sino sería un autonombrado, ¿no? Por eso es importante leer la Biblia con la claridad necesaria. Cuando leemos en la versión, en la Reina Valera Gálatas 1.1, Pablo, apóstol, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo y por Dios el Padre. En realidad estamos leyendo así: Pablo, enviado, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo. Y así, cada vez que él escribe cartas a las iglesias entre los gentiles o a las congregaciones entre los gentiles, presenta esta carta de autoridad, este documento de autoridad. Yo soy un comisionado por Jesucristo. Es como decirles, les estoy hablando con autoridad. No me envió un hombre, no me envió un grupo de hombres, me envió Jesucristo. Por ejemplo, en Efesios 1, verso 1, tú lees Efesios 1.1, de nuevo: Pablo, apóstol de Jesucristo. Insisto, lo que está diciendo es: Pablo, enviado de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia sea a vosotros y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo. Es decir, la carta no solamente es una carta de algún amigo, no, es una carta de una autoridad. Dice Pablo: yo no hablo de mí mismo, a mí me envió Jesucristo, no me envió ningún hombre, hablé con él, me comisionó. Lo que yo hablo lo recibí de Cristo. Por eso, hermano, ahorita cualquiera se llena la boca: soy apóstol de Jesucristo. No. Si cualquiera se llena la boca diciendo yo soy apóstol de Jesucristo, bueno, yo soy Tarzán de los monos. Es lo mismo. Esto no es un juego, esto no es porque tú lo dices o porque lo soñaste
o porque tienes un gran número de líderes detrás de ti. No, aquí decirse apóstol de Jesucristo eh, es algo muy serio. Y yo estaba enfatizando el uso de la palabra apóstol. Aquí si volvemos al libro de Gálatas, Pablo, enviado, no de los hombres ni por hombre, mas por Jesucristo. Entonces él va a hablar con autoridad. Mira, hermano, él regaña a los Gálatas, estoy asombrado, ¿no? Estoy asombrado de que se hayan desviado del evangelio que yo les anuncié. Ya les había dicho, se lo voy a leer en el verso 9, como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez, si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea maldito. Porque persuado yo ahora a hombres o a Dios, o busco agradar a hombres. Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, él está comprometido con Cristo. Lo comisionó en persona. Se le apareció varias veces. Lo arrebató al tercer cielo donde oyó que cosas difíciles de describir, y el evangelio no lo recibió de hombre, no lo recibió de algún hermanito, de algún pastor, no lo recibió ni siquiera del apóstol Pedro, y es lo que te voy a leer enseguida. Verso 11, Gálatas 1:11, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio que ha sido anunciado por mí no es según hombre, es decir, no lo recibió de otro hombre, ¿no? Pues ni yo lo recibí, ni lo aprendí de hombre, sino por revelación de Jesucristo. Fíjate lo que es decir soy apóstol de Cristo, soy apóstol de Jesucristo. Implica que se te haya aparecido, implica que te haya dado una comisión, implica que tú no dependes de ningún hombre, ni de un grupo de hombres. Por eso dice, no por hombre ni de hombres, ¿no? Sino directamente por revelación de Jesucristo. Verso 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera la iglesia de Dios y la destruía. Y aprovechaba en el judaísmo sobre muchos de mis iguales en mi nación, siendo muy más celador que todos de las tradiciones de mis padres. Verso 15, más cuando plugó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, otra vez la declaración, luego no conferí con carne y sangre. Mira, la persona que te diga a ti que es un apóstol de Jesucristo, ya para cerrar el punto, tiene que haber visto al Señor en persona, número uno. Tiene que habérsele aparecido el Señor y le debe de haber comisionado el ministerio apostolar. Esto es tan sencillo como lo decíamos en el video pasado. Cualquiera puede decir, soy embajador de México para Rusia. Sí, soy embajador, pero no he visto nunca al presidente. Bueno, se autocomisionó solo, ¿no? La verdad es que hay ahorita mucha gente diciéndose que son apóstoles de Cristo, pero no se les ha parecido Cristo, no los ha comisionado. Y la verdad es de que el movimiento de ellos salió de otro movimiento, de otros pastores, de otros líderes, y nunca, como lo fue con el apóstol Pablo, por ejemplo, o los apóstoles de la Biblia, que fueron comisionados directamente por Jesucristo. Entonces las preguntas que se le deben hacer a los pseudoapóstoles es, número uno, ¿se te apareció Cristo? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Hay testigos de eso? Acuérdense que de las apariciones de Cristo a Pablo hay testigos. Y también de las apariciones de Jesucristo a los apóstoles, bueno, ellos habían comido y bebido con él
antes de su muerte, pero después estuvo apareciéndoseles por espacio de 40 días a los 12, a Cefas, a Santiago, y al último se le aparece a Pablo, porque es el más pequeño de los apóstoles. Notas que se necesita la aparición de Jesucristo para llamarte apóstol. Esto no es un juego, esto no es un decir. Esto, ahorita, ahorita ya todos son apóstoles, no hay apostolitis. Entonces dice el apóstol, yo cuando plugó a Dios, reveló a su Hijo en mí, para que le predicase entre los gentiles, no conferí con carne y sangre. Y luego te dice en el verso 17, ni fui a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, o sea, a los que eran enviados, a los que eran comisionados antes que yo, sino que me fui a la Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, fui a Jerusalén a ver a Pedro y estuve con él 15 días. Mas a ningún otro de los enviados o de los apóstoles vi, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Y en esto que escribo, he aquí delante de Dios, no miento. Después fui a las partes de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Cristo, solamente habían oído decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora anuncia la fe que en otro tiempo destruía, y glorificaban a Dios en mí. Total que apóstol de Jesucristo o enviado de Jesucristo no es por hombre ni de hombres, sino directamente de Cristo. La pregunta sigue en pie. A ver, Nazón Joaquín, apóstol de la luz del mundo, ¿se te apareció Jesucristo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Qué te dijo? ¿Hay testigos? El evangelio que tú recibiste, supuesto apóstol de la luz del mundo, ¿lo recibiste directamente de Jesucristo? ¿O lo recibiste de tu papá? Y tu papá lo recibió de tu abuelo. Y tu abuelo lo recibió de la Iglesia Cristiana Espiritual y de la Iglesia Apostólica de la Fe en Cristo Jesús. Y de unos profetas chamagosos que andaban por ahí, Saulo y Silas. Bueno, hay historia. Pablo dice, yo no conferí con carne y sangre. A mí no me enseñó, el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre. No me lo enseñó Pedro, no me lo enseñó Juan, me lo enseñó directamente Jesucristo. Soy enviado de Él, hablé con Él, me comisionó. La verdad es que todos nosotros hemos recibido de otros hombres. Hemos recibido de otros hombres la enseñanza del evangelio, la doctrina que profesamos. Ha estado el Espíritu de Dios con nosotros, nos ha estado corrigiendo, pero hay un apóstol a los gentiles y se llama Pablo. Hay dos textos interesantes que te voy a presentar en esta tarde para que veas que Pablo como apóstol a los gentiles establece el evangelio que se debe predicar entre los gentiles y este corre a todas las naciones. Ese cuento de que por 18 siglos no hubo iglesia, que porque no había apóstol, hasta que en 1926 unas letras en el cielo, tu nombre será Aarón, ese no es un llamado apostolar. Según las escrituras tiene que ser Jesucristo el que llame al apóstol, porque el apóstol no es por hombre ni de hombres. Al señor Eusebio lo traían ahí loco los profetas Saulo y Silas, los profetas chamagosos, le cambiaron el nombre, tu nombre será Aarón, aprendió la doctrina de la Iglesia Cristiana Espiritual, lo recibió de hombres, pues, en pocas palabras, ¿no? Mira lo que dice el apóstol Pablo, otra vez, Primera de Corintios 15:3. A ver, vamos ahí. Pero permítanme saludar. Aquí tenemos a Harry Gámez. Un saludo para todos ustedes, hermanos. Muy amables de acompañarnos en el video. Ángel Antonio Florentino.
Giselle PC, Abimael Villafán, José Alberto Padilla, Siervo de Dios, Araceli Salvatierra, Jaime Andrés Favela, Benjamín Santiago, Berta Valenzuela, un saludo hermana Berta. ¿Quién más está con nosotros? Ramón Millán. Oye, pastor, qué bueno que estás con nosotros en el tema. Juanito Nápoles, Lorenzo Quintero, aquí está el tío de mi esposa, bueno, prácticamente es mi tío, ¿no? Bendiciones, mi estimado apóstol. Ah, mira qué fácil. Ya me hiciste apóstol, Lorenzo, así de la noche a la mañana. Pues no, yo no he visto a Jesucristo. Yo el Evangelio sí lo recibí de otros hombres. Pero claro, es válido porque estos hombres tenían el Espíritu Santo y eso es lo que voy a explicar antes de hacer la pregunta al final del video, ¿no? Pero no es cierto que yo sea un apóstol porque yo no he visto a Cristo ni me ha comisionado directamente. Lorenzo Quintero, Verónica Catarino, Bless Ja, Aurelio Cruz, Leti Rodríguez, Daniel Cervantes. Pastor Racho, a ver, aviéntate unos comentarios. Aquí. Harold José Epia, Armando Ureña, Antonio Sarabia, José Gómez, Virginia Irazoki, un saludo para el pastor Rubén Castillo, Germán Cervantes, Lugo, Quirino Vázquez y la hermana Fanny Mengo, muy activa la hermana también en los temas bíblicos. Fíjate cómo dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 15, 13, 1 Corintios 15 del 1 al 3, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. 2 puntos. Que Cristo fue muerto por nuestros pecados, conforme a las Escrituras. Pero mira la expresión, porque primeramente os he enseñado, él está hablando a la iglesia de Corinto, lo que asimismo recibí. Pregunta, ¿de quién lo recibió? ¿Lo recibió de Pedro? ¿Lo recibió de Juan? ¿Lo recibió de una asamblea? ¿De quién recibió lo que predicó? Él mismo contesta, en el capítulo 11, él había aclarado, porque es la misma carta, 1 Corintios 11, 23, dice el apóstol, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Él no lo aprendió de Pedro ni de Pablo, acuérdate. Jesucristo se le aparece varias veces, lo azota, lo deja ciego varios días, luego lo empieza a adoctrinar, lo arrebata al tercer cielo, al paraíso, y le enseña el Evangelio. Él es un enviado, es un comisionado de Jesucristo. Es un verdadero apóstol. Fíjate que, hermano, que es bien interesante leer en Efesios 1:1 y lo vamos a leer en diferentes versiones, solo para que quede claro que decirse apóstol son palabras mayores, no es un juego. A ver, Efesios 1. Dice en Efesios 1:1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios. O sea, Pablo, enviado de Jesucristo, por la voluntad de Dios. Esto es interesante, ¿no?
Esto es importante. Mira, claro, ahorita los pastores se pueden reunir y decir, Gamaliel va a ser nuestro apóstol. Pero ese es un decir, porque apóstol de qué? Ellos me están nombrando, pero ellos quiénes son para, o sea, ellos me envían, yo soy apóstol de ellos. Esa es una frase equivocada. Por eso dice, soy apóstol no por hombres ni por hombres, ni de hombres. Y claro, muchos manejarán, ¿no? Pues es nuestro apóstol. Sería más sano decir es nuestro líder, ¿no? Tiene un ministerio de enseñanza o lo que sea. Pero decir nuestro apóstol, bueno, pregúntale a ese tu apóstol si se le apareció Jesucristo. Y claro, si tú dices es nuestro apóstol, ah, sí, bueno, es de ustedes, porque ustedes lo han nombrado, ustedes lo han, es contradictoria la frase porque um, el enviado es enviado de Jesucristo a los gentiles o a los judíos, como Pedro, ¿no? El que hizo el apostolado de Pedro a los judíos, lo hizo por mí, dice el apóstol, a los gentiles. No son los hombres los que nombran un apóstol. Claro, lo podrán hacer allá ellos. Hasta yo pudiera aceptar el término si lo ves como algo administrativo, pero no me gusta, no me gusta pervertir las palabras de la Biblia, ¿no? Porque en realidad el enviado es comisionado por alguien que es más alto que él, en este caso Jesucristo, y es enviado en este caso Pablo, a las naciones gentiles y los otros a los judíos. Y aquí está el punto. Te voy a leer en diferentes versiones. Bueno, mira, vamos a Gálatas 2. Gálatas 2.8 antes de leerte en diferentes versiones. Gálatas 2.8. Dice en el verso 6, pero de aquellos que parecían ser algo, dice Pablo, cuales hayan sido algún tiempo no tengo que ver, Dios no acepta apariencia de hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me dieron. O sea, él sabía más que ellos, es lo que quiere decir, ¿no? Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me era encargado, como a Pedro el de la circuncisión, porque el que hizo por Pedro para el apostolado de la circuncisión, hizo también por mí para con los gentiles. Y como vieron la gracia que me era dada, Jacobo y Cefas y Juan, que parecían ser las columnas, nos dieron las diestras de compañía, a mí y a Bernabé, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Pero a ambos se les aparece Cristo. Ahorita, hermanos, se hace mal uso de la palabra apóstol. Nuestro apóstol. Bueno, es de ustedes. Bueno, porque ustedes lo pusieron y ustedes lo quitan a la hora que quieran, ¿no? Y así. Realmente, para que alguien se diga apóstol de Jesucristo es, uno, se le apareció Jesucristo. Dos, hay testigos de eso. Tres, lo comisionó. Cuatro, no lo enviaron los hombres, no lo envió una comitiva, una organización, otro pastor, alguien lo adoctrinó, no. La doctrina la recibe de Cristo. Y entonces podemos hablar que es un enviado de Jesucristo. ¿Para qué es el apostolado según la Biblia? Bueno, en primer lugar, para dar testimonio de la resurrección de Jesucristo, porque la resurrección de Jesucristo es el fundamento del Evangelio o la corona del Evangelio. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Cuando la muerte fue derrotada por Cristo, entonces el Evangelio
quedó afianzado. Por eso dice la Biblia que Dios levantó de los muertos a Jesús al tercer día, dando fe a todos. Es decir, que la fe que predicamos es verdadera porque Cristo resucitó. Pero por supuesto que hubo testigos oculares, lo que hemos visto, lo que hemos palpado, palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, y después estuvo apareciéndoseles por espacio de 40 días, hablándoles del reino de Dios y con pruebas indubitables. Entonces los apóstoles son, en primer lugar, para dar testimonio de la resurrección, y después para testificar los de Jerusalén, los de los judíos, o sea, los 12, para testificar al pueblo de Israel que Jesús es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Y el apóstol Pablo a los gentiles lo mismo, el mensaje del evangelio: Jesucristo es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Mira, esto te lo voy a leer en la 1 Timoteo 2, es un pasaje muy conocido, pero vamos a verlo con especial atención a un aspecto, ¿no? 1 Timoteo capítulo 2, fíjate lo que dice el apóstol. Si lees en el 1:1, dice: Pablo, enviado de Jesucristo, por la ordenación de Dios. Ok. Y en el 2, como está hablando con autoridad, por eso habla de esta manera: amonesto pues. O sea, no te está pidiendo de favor, te está diciendo: yo soy el enviado para todos los gentiles, y Timoteo, mira, estoy dando órdenes de lo que recibí del Señor. Amonesto pues ante todas cosas que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, hacimientos de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Fíjate el proyecto de Dios, ¿no? Entre todos los gentiles, todas las naciones, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Esta verdad que te voy a decir enseguida. Porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. 2 puntos. Quiero que pongas atención aquí, hermano, porque esta es la razón del apostolado. De lo que yo soy puesto por predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, maestro de los gentiles en fidelidad y verdad. O sea, que se está predicando que hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual entregó su vida, se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos. 2 puntos. Fíjate bien el verso 7. De lo que yo soy puesto por predicador y enviado. Esa es la razón del apostolado, predicar a Jesucristo. Pero concuerda con lo que es lógico. Mira, si yo te digo: Jesucristo resucitó, vengo a predicarte. Pero si yo nunca lo he visto, ¿cómo te voy a predicar de un Cristo que no lo he visto resucitado? Por eso dice: no soy enviado, no he visto al Señor. Tú no puedes predicar algo de lo que no eres testigo. Por eso, número 1, los apóstoles son testigos de la resurrección, y eso lo podemos ver en varios pasajes. Dice que cuando eligieron a Matías, dice que sea hecho uno de los hombres de estos que han entrado y salido todas las veces que Jesús anduvo con nosotros, hasta que fue recibido arriba,
que uno se ha hecho con nosotros testigo de la resurrección. Otros pasajes dicen, los apóstoles daban testimonio de la resurrección y gran gracia era con ellos. Porque el mensaje es, Cristo murió y resucitó para salvación de los hombres. Por eso soy apóstol, dice Pedro, nos mandó que predicásemos al pueblo. Ahora a los gentiles es el mismo mensaje, hay un Dios, un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en precio de rescate por todos, para testimonio en sus tiempos, de lo que yo soy puesto por predicador y apóstol. O sea, me enviaron para esto, para enseñarles esto, maestro de los gentiles, en fidelidad y verdad. ¿Para qué necesitas otro enviado a los gentiles si el maestro, el apóstol Pablo, es el apóstol a los gentiles y ya te explicó, ya nos explicó a todos, para eso lo enviaron, para que nos explicara que hay un solo Dios y un solo mediador, que es Jesucristo, y que todos van a ser salvos por su nombre? Para esto me pusieron como predicador y enviado. Ahorita los apóstoles dicen, me envió el Señor para que me des tu dinero, ¿no? Me envió el Señor para que yo te dé la salvación, si aceptas mi elección. Esa es una monserga, esa es una basura. Pablo nunca anduvo diciendo, yo soy el medio para que tú seas salvo, si no reconoces mi elección, no vas a ser salvo. Tampoco Pablo nunca anduvo diciendo, sin mí no hay iglesia, porque a mí me encargaron el ministerio de la reconciliación. No, en realidad el mensaje, te lo estoy leyendo, ¿para qué lo pusieron como apóstol? Para dar testimonio de la resurrección de Cristo y que hay salvación en él. Eso es todo. Y claro, explicar algunos puntos de doctrina, ¿no? Que los explicó debidamente en las cartas, pero él no lo recibió de hombre ni por hombre. Finalizo el video. Si al señor Eusebio en 1926 no se le aparece Jesucristo, sino que unas letras, tu nombre será Aarón y lo haré notorio por todo el mundo. Bueno, ese no es el llamamiento de Jesucristo al apostolado. Tampoco a Samuelito, el hijo de este señor. Yo nunca he visto algún video donde él, Samuel Joaquín, diga o haya dicho, a mí se me apareció Jesucristo, soy apóstol no por hombre ni por ordenación humana. La verdad es que el señor Eusebio, en 1926, le habían hablado de Cristo, lo habían bautizado en el nombre de la Trinidad. Ciertos hermanos de la iglesia espiritual cristiana, y luego los profetas chamagosos ahí lo traían loco con profecías y que te cambio el nombre y que quítate las sandalias de los pies. Y bueno, una historia que está ahí escrita, pero nunca dice, a mí se me apareció Jesucristo y el mensaje que traigo no lo recibí de hombre. Claro que lo recibieron de hombres, lo recibieron de otros predicadores y luego le metieron parte de su cosecha, ¿no? Samuel, pues Samuel lo recibió de su papi. Y ahora Nazón, ¿de quién lo recibió? Pues de su papi. No hay tal cosa como que yo soy apóstol por dinastía, porque eso es falsear lo que está escrito en la Biblia. Eso es hacer tu propio apostolado, eso es hacer tu propio planteamiento. Y claro, siempre habrá gente que les crea. Bueno, adelante. Cada quien es responsable. Tú no vas a ser juzgado por lo que diga Gamaliel o por lo que diga Samuel Joaquín. Tú vas a ser juzgado por lo que dice la Biblia. Lee la Biblia por amor de tu alma, para que no cualquier personaje te engañe diciéndose que es apóstol de Jesucristo. Mira, finalizo el video haciendo la pregunta número 2 para los falsos apóstoles de la luz del mundo y para todos los que están ahí creyendo que estos tres son apóstoles y seguramente que el otro muchachito que ya se perfila va a ser el cuarto apóstol.
Ah, la pregunta es, si no se te apareció Jesucristo, a ver, si no se le apareció Jesucristo a Eusebio, que después fue llamado el hermano Aarón, alias, ¿no? Es un alias. Entonces, ¿de quién recibió el mensaje que predica? Si no lo recibió de Jesucristo, seguramente lo recibió de hombres. Ya dije, la Iglesia Cristiana Espiritual, la Iglesia Apostólica de la Fe, la doctrina la recibieron de otros hombres. No fue Jesucristo el que se las dio, por lo tanto no son apóstoles. Entonces, si no se les aparece Jesucristo, si no les entrega la comisión directamente, entonces yo pregunto, ¿quién los envió a predicar? Porque esta palabra en en el planteamiento de la doctrina de la luz del mundo es lo que le preguntan a todos los pastores, ¿no? ¿Quién te envió a ti a predicar? Pero la pregunta se vuelve contra ellos mismos. Mira, si Jesucristo no se te apareció, entonces ¿quién te envió a predicar? La verdad es de que tú recibiste el mensaje del Evangelio de otros hombres y no eres apóstol de Jesucristo. Y todos los hombres lo recibieron de la Biblia, del Evangelio, que quedó escrito, porque es Pablo el que explica el Evangelio al mundo gentil. Y voy a finalizar el video leyéndote en Romanos 1, del 1 al 5. Mira qué bonito dice aquí el apóstol Pablo, que es el apóstol a los gentiles, el apóstol universal. Romanos 1. Fíjense qué bonito dice aquí. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, que fue de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo, Señor nuestro. Escucha bien el verso 5. Por el cual, o sea, por Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia de la fe en todas las naciones, en su nombre, entre los cuales sois también vosotros llamados de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados santos, gracia y paz tengáis de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Fíjate bien, Jesús fue declarado Hijo de Dios con potencia, verso 4, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos de Jesucristo nuestro Señor, por el cual, o sea, por Jesucristo, recibimos la gracia y el apostolado. ¿Para qué? Para la obediencia de la fe en todas las naciones. El problema es que Pablo no abarcó todas las naciones, empezó, pero no cubrió todo el mundo. Pero la fe que él explicó, porque él dice, yo como perito arquitecto puse el fundamento y ahora cada uno vea cómo sobreedifica. Entonces la pregunta es, la segunda pregunta para los líderes de la luz del mundo, los pseudoapóstoles, ¿quién los envió a predicar? ¿Quién los envió? Jesucristo los envió. ¿Se les apareció? ¿Realmente ustedes recibieron la doctrina por medio de otros predicadores, hombre? No seamos mentirosos, digamos la verdad. Y Eusebio la recibió de la Iglesia Cristiana Espiritual, y Samuel la recibió de su papi, y Nazón la recibió de su papi, pero de que sean apóstoles de Jesucristo, bueno, ellos tienen de apóstoles lo que yo tengo de Batman. Realmente es algo inventado. Todas las naciones gentiles hemos bebido del apostolado de Pablo, porque él recibió el apostolado para la obediencia de la fe en todas las naciones.
Esa es la realidad. Tenemos un apóstol, un enviado a los gentiles, que ya estableció el evangelio, que ya puso el fundamento, y ahora cada uno vea cómo sobreedifica. Yo hace ratito dije un comentario que para los más abusados pienso que se les hizo un poquito grave. Tú no puedes predicar de lo que no has visto. Sí es algo ridículo predicar de lo que no has visto, pero es que es donde entra la función del Santo Espíritu de Dios, del Espíritu Santo, porque aunque ya Jesucristo no se ha aparecido para establecer alguna nueva verdad, porque la verdad ya está establecida. Yo pienso que Jesucristo se puede aparecer y comisionar a un hombre para cierta nación o hacer algún trabajo específico. Sin embargo, no va a predicar un evangelio diferente, no va a predicar algo distinto, porque nuestro apóstol o nuestro enviado, que se llama Pablo, es el enviado a los gentiles, dijo, si yo o un ángel del cielo predicaré un evangelio diferente, entonces sea maldito. Los ministerios que hoy estamos predicando no nos envió Jesucristo directamente, sino por Espíritu de Dios, y esto lo vamos a explicar en videos posteriores. Es que hemos sido levantados a predicar. ¿Quién envió a Eusebio Joaquín a predicar? ¿Fue Jesucristo? ¿Se le apareció? ¿Quién envió a Samuel Joaquín? ¿Se le apareció Jesucristo? ¿Quién envió a Nazón? ¿Quién envía a los predicadores de la luz del mundo? Claro, los envía Nazón, sí, porque los hombres envían. El punto no es si un hombre te envía o no, sino si el Espíritu de Dios te está enviando, porque no estamos para depender de un hombre que se dice apóstol, pero que sin embargo nunca se le apareció Jesucristo. Pero sí estamos para depender del Santo Espíritu de Dios, porque para esto fue dado, para que nos guíe a toda verdad y a toda justicia. Nos vemos en el siguiente video. Dios te bendiga.